Bueno, muchísimas gracias, Isabel. Muchísimas gracias a todos por haber venido y sobre todo a la firma por contar conmigo para poder dar esta GT Talk, ¿no? Que cuando me lo comentaron en plan de, oye, Cristina, ¿te apetecería dar esta charla, ¿no? Un poco inspiradora y tal? Dije, joy, y que puedo contar un poco para ver qué es lo que nos falta, ¿no? Para llegar a un mundo de la ciberseguridad con muchas más mujeres. Y dije, pues oye, ¿por qué no les cuento un poco de cómo ha sido mi vida, ¿no? Y cómo he llegado hasta aquí desde que era pequeñita, ¿no? Que un poco era lo que estabais hablando también en la mesa antes, ¿no? Con Carol. Y la verdad es que al final me he visto como muy reflejada en muchas de las cosas que habéis dicho, porque la realidad es que desde bien pequeñita a mí se me inculcó la curiosidad por las cosas, ¿no? Mi padre era arquitecto, mi madre tenía trabajado en un negocio familiar, que evidentemente yo era como la más rara, ¿no? Porque eso de que a mí me gustara cacharrear y tocar maquinitas, pues era un poco como curioso, ¿no? Dentro del ámbito mío familiar, ¿no? Pero todo el mundo en mi familia es muy del diseño, ¿no? Y de la arquitectura de interiores. Pero porque mi padre era arquitecto, se compró un ordenador allá por el 89, yo tenía 7 añitos, pero yo dije, uy, esa máquina negra que tiene, no sé, letras verdes, ¿qué hace, no? Enséñame. Y sí que empecé a ver, pues, oye, que al final puedes hacer muchas cosas o puedes que esa máquina haga muchas cosas por ti, ¿no? Y un poco eso fue el inicio que me hizo pues, empezar a interesarme, ¿no? Tuve la suerte también, y es una cosa que también Patricia decía, que en el cole a lo mejor no se nos enseña todo lo que se puede hacer, ¿no? Y todo lo que hay. Y precisamente en mi colegio pues tuve la suerte de que cuando tenía, no sé, 12, 13 años nos daban unas clases que llamaban informática, que en realidad era programación, ¿no? Que realmente lo piensas y dices, qué locura, ¿no? En los 90 que se diera programación, ¿no? a niños. Y la verdad es que, bueno, pues al final fue una de las cosas que cuando de repente dije, ¿y ahora qué hago de carrera, no? Porque no lo sé. Y además también, por otra parte, me ocurría que yo soy una persona que desde pequeñita he sido muy sociable y me gusta mucho pues divertirme, pasármelo bien y estar con un montón de gente. Y claro, yo la imagen que tenía de la informática era a un montón de hombres ahí, tiqui, 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 delante de una pantalla, y de hecho, incluso en la carrera yo tenía amigos que llegaban el fin de semana y decían, no, es que quiero estrenar el ordenador que llevo ahorrando no sé cuánto tiempo y quiero jugar y estar ahí. Y yo quería irme de copas, ¿no? Pero que también es algo que es como muy importante y que tienes que encontrar cierto balance en tu vida, ¿no? Y el caso es que al final dije, bueno, pues voy a intentar esto de la informática, ¿no? A ver cómo se me da, qué puedo hacer y qué puedo dar, ¿no? De mí en esto, ¿no? El caso es que encima cuando llego a la presentación de la carrera, de repente llego y éramos 10 chicas y 200 chicos en mi promoción y era como, ¿qué hago yo aquí? ¿No? Yo me miraba alrededor y decía, no sé si me he equivocado o si esto no es lo que tenía que ser, ¿no? Y bueno, pues al final pues la suerte o bueno, no creo que desgracia, porque la verdad es que tuve la suerte de que mientras que yo terminaba la carrera, me puse a trabajar en una tienda de informática y ese fue como mi trampolín para entrar en el mundo de la ciberseguridad desde el principio de mi carrera, ¿no? Con lo cual, pues bueno, ahí es verdad que siempre he estado en este mundo rodeada de hombres y con la pena de decir, jo, qué pena que no haya más mujeres, que creo que sí que aportamos muchísimo, ¿no? El otro día también preparando un poco lo que os quería contar, de repente me encontré con un estudio que se llamaba algo como las carreras STEM no llaman la atención a las mujeres, ¿no? Y de hecho es curioso que el 16% de los profesionales de carreras STEM son mujeres, solo el 16%. Es un dato muy bajito. Y ese dato se complementa además con que yo pensaba, y de hecho está por aquí un profe mío de la carrera con el que todavía tengo relación, y hace poco estaba allí y decía, jo, pero habrá muchas más mujeres ahora que cuando yo estaba, ¿no? Que éramos solo 10. Y me decía, pues no, dice, incluso la cosa va peor, o sea, cada vez hay menos. Y de hecho este mismo estudio dice que solo el 13% de las mujeres se matriculan en carreras tecnológicas, que es un dato muy pequeño. Y quizás el problema no está en qué elegimos como carrera, sino en lo que es previo a todo eso, ¿no? Que es un poco lo que decía Patricia. Y de hecho este mismo estudio decía que un 0,7% de las adolescentes mujeres, niñas,
quieren cursar una carrera STEM, solo un 0,7% versus el 7% en el caso de los chicos, ¿no? Entonces son datos que realmente dan miedo, ¿no? Que dices, jo, ¿cómo puede ser con carreras que tienen tanto futuro? Carreras que además tienen tantas salidas profesionales, porque es verdad que, bueno, aunque yo estoy más focalizada en ciberseguridad, pero está innovación, está desarrollo, hay un montón de profesiones que nos pueden dar las carreras tecnológicas. Y además que hay un dato que es muy importante y es que el mundo es matemáticas, ¿no? Es pura matemática. Yo recuerdo hace unos años que me compré una serie de libros que se llamaba así, El mundo es matemáticas. Cada uno de ellos tenía una temática diferente y es cierto que allá donde veas, a donde mires hay números, ¿no? Al final es algo que es importante y que es una pena que no haya más mujeres bueno, ahora os contaré más cositas, porque creo que realmente aportamos, o no sé si es que vemos las cosas de una forma un poco diferente o quizás por cierto perfeccionismo que tendemos a tener todas, el que tenemos una visión diferente de las cosas y de cómo afrontar los problemas, ¿no? Luego, datos curiosos que teníamos, que vi en estas mismas estadísticas, era que pese que solo el 13% son mujeres en las carreras técnicas, la tasa de abandono por parte de las mujeres es hasta entre 2 y 6 puntos menor, es decir, que aguantamos más en las carreras técnicas, ¿no? Y no solo aguantamos más, sino que tenemos mucho mejor rendimiento que los hombres. Lo siento, pero son los datos, no es otra cosa. También me pareció curioso y esto pues me ponía un poco a pensar, ¿no? En, oye, ¿por qué? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos falta? ¿Qué es lo que debería de haber? ¿No? Y luego dije, bueno, necesitamos ejemplos, ¿no? Necesitamos ejemplos para las nuevas juventudes que sepan que existen. Voy a buscar en Google a ver quiénes son los inventores en el ámbito de la informática o en el ámbito de STEM más importantes o más reconocidos, ¿no? Y resulta que busco y todo lo que me encuentro son hombres, ¿no? Y todos hombres de este siglo, que es como curioso, porque realmente la informática viene de hace muchísimos años, ¿no? Y me aparecían, pues eso, Bill Gates, me aparecía Steve Jobs, Jack Dorsey, Jan Koum, todos inventores, sí, de cosas que utilizamos todos hoy en día, pero que realmente que es algo cuya base ya estaba de antes, ¿no? Y es una pena, de hecho, y yo creo que bueno, la gente que sí que se dedica a carreras STEM tiene más claro que la madre de la informática fue Ada Lovelace, que fue en el siglo XVIII. Ella fue la pionera en cuanto a lo que desarrolló el primer algoritmo, ¿no? Incluso desarrolló lo que se conoce hoy como bucles o como subrutinas y, de hecho, incluso esbozó el concepto de lo que es la máquina universal, ¿no? Más ejemplos, más allá de mujeres maravillosas que ha habido en la historia de la informática o de las carreras STEM, y aunque os parezca curioso, Hedy Lamarr, que probablemente todos sepáis que fue una actriz estupenda, y la pena grande de todo esto es que, por lo que es conocida, es porque fue el primer desnudo integral en una película que no era pornográfica en los años 40. Y, sin embargo, ella es la precursora de lo que todos estáis usando ahora mismo, que es el Wi-Fi, el Bluetooth y el GPS. Inventó la técnica de transmisiones en el espacio ensanchado. Y esto es la base de todas estas comunicaciones que hoy en día utilizamos. Pero, sin embargo, y lo curioso, porque ella lo inventó cuando tenía unos 20 y pico años y esto no se supo y no fue famosa por ello hasta que tuvo 80 años, ¿no? Qué pena que haya tenido que esperar prácticamente 60 años para que se le reconozca algo que hoy es tan importante para todos nosotros, ¿no? Como ¿qué hacemos? Vamos, yo conozco un montón de gente que lo primero que hace cuando llega a algún sitio es dame la wifi, ¿no? Y oye, pues es gracias a Hedy Lamarr, ¿no? Más ejemplos de mujeres y este me hace como especial ilusión porque la primera máquina que se hizo fue la ENIAC y la ENIAC muchos años después y prácticamente unos 80 años, no, perdonadme, casi 50 años después de que la máquina ENIAC se creara, se descubrió que las que hacían que funcionara la máquina ENIAC eran mujeres. La mayoría de las programadoras que hacían toda la programación de estas máquinas eran mujeres. Y no se supo hasta 50 años después, cuando en el aniversario de ENIAC hubo una mujer que quiso pues, darles protagonismo, ¿no? A todas ellas. Entonces se acercó a una fundación que estaba celebrando este 50 aniversario y ni siquiera ellos sabían de la existencia de todas estas mujeres, ¿no? Curioso también.
¿Por qué me hace especial ilusión? Porque cuando yo ya estaba cursando mi carrera, os decía antes que yo no había tenido ningún ejemplo informático de carreras STEM en mi vida, ¿no? Y entonces, pues un día estaba yo en casa y se acercó mi madre con unos cuadernos de IBM gordísimos y me dijo, oye, Cristina, mira, que yo creo que esto te puede interesar. Y entonces le dije yo, ¿y esto? ¿Qué es esto? Y dice, ah, pues esto es de cuando yo hice programación, que resulta que mi madre era programadora de IBM. O sea, ella era programadora de tarjetas perforadas, pero es cierto que, bueno, pues en su momento, cuando nos tuvo a nosotras, tomó la decisión de cuidarnos y dejarlo, ¿no? Y la verdad es que me dio como mucha pena porque dije, jo, es que mi madre podría haber sido una grande, ¿no? En todo esto, ¿no? Así que, bueno, a lo mejor sí que tengo algo de ADN para esa curiosidad, ¿no? Otro ejemplo es Grace Hopper. Grace Hopper fue la primera que desarrolló el primer compilador. Para los que no sepáis lo que es un compilador, es aquel programa que hace que todo lo que nosotros escribimos en código sea capaz de ser traducido por la máquina, ¿no? Y que se pueda ejecutar y que los programas funcionen. Y fue Grace Hopper quien lo hizo y, de hecho, pues también incluso fue la creadora del código COBOL, ¿no? Que COBOL hoy en día, aunque es un código antiguo, pero se sigue utilizando. Y luego este es que me hacía mucha gracia este ejemplo, ¿no? Pero la primera persona que se doctoró en ciencias de la computación fue la hermana Mary Kenneth Keller, que además también fue la que desarrolló el código de BASIC, ¿no? Y todo esto, al final, ¿por qué os lo cuento? Porque es increíble la cantidad de ejemplos que tenemos a lo largo de la historia de carreras STEM, de matemáticas muy brillantes y de ingenieras que se han dedicado a esto y que nadie lo conoce, ¿no? Y que a lo mejor, pues Patri, si a lo mejor te las hubieran contado, pues a lo mejor también te hubieras pues, sentido como mejor, o otras compañeras tuyas que quizás no decidieron hacer este tipo de carreras, ¿no? Y bueno, como os decía, estos son solo unos ejemplos de tantos, ¿no? El caso es que, claro, yo con todo esto me ponía a pensar y es cierto que a lo largo de toda mi carrera profesional siempre he estado rodeada de hombres y sí que es cierto que, claro, al final si no hay mujeres que hacen carreras STEM, pues pocas mujeres van a poder estar en este mundo, ¿no? Sí que es verdad que en los últimos años está habiendo una tendencia de reconversión de carreras, ¿no? Mucha gente que a lo mejor no ha tenido todos estos ejemplos, y yo creo que buen ejemplo ha sido la mesa redonda que hemos tenido antes, en la que muchas carreras de letras o a lo mejor más pues de financiero o otros ámbitos que están viendo que en la ciberseguridad hay un mundo muy grande. Y de hecho, pues por ejemplo, yo colaboro con Guardia Civil en la Ciberliga desde el inicio, desde hace 4 años, y el enfoque que tiene la Ciberliga es un enfoque multidisciplinar, porque la ciberseguridad no es una cuestión únicamente técnica. La ciberseguridad es una cuestión técnica, jurídica y de comunicación. Pero al final tengo un incidente y hay que saber gestionar todas esas comunicaciones y saber qué implicaciones va a tener en mi día a día, ¿no? Todos esos incidentes. El caso es que ¿por qué faltamos más mujeres, ¿no? Y por qué no estamos tantas? Quizás, y yo creo que es una palabra que ha salido mucho durante toda la mañana, visibilidad. Visibilidad, pero que ni siquiera nos la damos nosotras mismas. Yo, y quizás no he dejado de trabajar como trabajo hoy en día en mis casi 20 años que llevo en esta profesión, pero sí que es cierto que hasta hace unos años a lo mejor yo trabajaba y me lo quedaba para mí, ¿no? Y al final no era algo que yo dijera, oye, que he hecho esto, que tal. Y además creo que una cosa y que sí que tenemos en común todas las mujeres es ese intento de ser perfectas, ¿no? Quizás porque nos lo han inculcado desde que éramos bien pequeñitas, ¿no? No sé si me falta o me la he pasado, perdonadme, que ya no sé ni en qué estoy. Y pues es ese perfeccionismo, ¿no? Que queremos que todo salga perfecto, no podemos dejar nada imperfecto y si tenemos que echar 20 horas más las vamos a echar o estar el fin de semana, ¿no? Pero luego no somos capaces muchas veces de trasladar todo ese esfuerzo y ese trabajo que hemos hecho para poder demostrarlo, ¿no? Y sí que es cierto que yo sí que noté cierto cambio hace unos años cuando dije, oye, que yo estoy aquí, que estoy haciendo un montón de cosas y parece que no, pero pues toda esa visibilidad en LinkedIn, en Twitter, en redes sociales es muy importante porque, oye, tú te metes en Twitter o en LinkedIn y ves un montón de hombres, ¿no? Que voy a dar esta charla, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y nosotras muchas veces somos muy más de me lo quedo yo, no lo digo
¿por qué voy a estar diciendo todo esto, ¿no? Si yo ya lo valgo, ¿no? Porque yo soy buena y yo lo hago bien, ¿no? Pero es verdad que no hay que serlo, parecerlo y decirlo, ¿no? Es algo importante porque además así, ¿qué ejemplo le estamos dando a nuestras jóvenes, ¿no? Si no somos capaces de trasladarles todo lo que hacemos y todo lo que somos capaces de hacer, ellas no van a ver que realmente sí que tienen un futuro en este tipo de profesiones. Y además es curioso porque una de las cosas que hace poco escuché es que en España somos uno de los países en los que más congresos hacemos, ¿no? De cons, de temas de informática, ciberseguridad, OSINT, o sea, todo tecnológico, ¿no? Y sin embargo, cuando vemos los paneles de los ponentes o cuando se hacen los calls for papers, las mujeres no nos atrevemos a presentarnos para hacer una charla o para hacer una presentación. Y hace poco, además, me han invitado a una charla y yo decía, ¿pero qué hago yo entre tanto grande, ¿no? O sea, estás loco. Y me decían, pero si tú vales un montón, Cristina, no seas tonta. Y al final, pues yo creo que tenemos que creérnoslo, tenemos que inculcárselo a los más pequeños y además desde bien pequeñitos, ¿no? Yo creo que tenemos que inculcar esa curiosidad, ¿no? Pues igual que cuando yo me acerqué con 7 años a mi padre y le dije, esto de la máquina negra, ¿cómo funciona? Déjame que cacharre y que escriba ahí algo. Creo que tenemos que intentar que nuestros hijos tengan todo esto desde bien pequeñitos, ¿no? Para que de esta forma vean que tienen posibilidades y que pueden y que ellas también son o pueden ser parte de ello. Porque es verdad que es una pena que solo el 13% de mujeres, solo el 13% de matriculados en carreras tecnológicas sean mujeres, porque de verdad que pienso que podemos aportar mucho y que entendemos muy bien toda la parte tecnológica, aunque parezca que esto sea un mundo de hombres, ¿no? Bueno, no os quito mucho más tiempo porque además si no se me acaba el tiempo y no da. También otra de las cosas que se me ocurría cuando estuvimos viendo un poco cómo planificar todo esto es, oye, que es que sí que hay mujeres magníficas en este mundo y hay unas mujeres excepcionales y que además bueno, y que tienen muchas cosas que poder contarnos, ¿no? No había mucho tiempo, así que les pedí si nos podían dar un pequeño tip, ¿no? de algunas cositas y bueno, sin más os voy a dejar con ellas, que yo creo que también es importante que veáis que hay ejemplos muy buenos pues, de emprendimiento y de llegar a muy lejos, ¿no? en el ámbito de la ciberseguridad por parte de ciertas mujeres que son excepcionales. A ver si... Hola, mi nombre es Inés Martín, estudiante del grado de Ingeniería de la Ciberseguridad en Madrid y comencé a introducirme en la ciberseguridad gracias a la carrera porque siempre me ha parecido muy interesante el mundo de la informática y me parecía una manera diferente de verla y gracias a la carrera pues descubrí que había un montón de conferencias y competiciones gracias a las que pude participar este último año como capitana de la selección nacional donde competimos en Viena. Y nada, comentar que me parece un mundo muy interesante y muy apasionante, donde conoces a un montón de personas y hay un montón de eventos en los que puedes participar. Hola, soy Erika Aguado de Reanimando Webs y vengo a contaros lo que me animó a montar mi propio negocio en ciberseguridad. Después de casi 10 años trabajando en centros de datos y soñando con tener mi propio negocio, lo que me animó fue la primera vez que vi a mi hija. El día que nació y la miré por primera vez a los ojos, pensé, quiero mostrarte la mejor versión de mí misma. Quiero que aprendas que puedes conseguir todo lo que te propongas en la vida. Y así fue como empezó a ser una realidad mi sueño. Y con esto, animaros a que persigáis vuestros sueños, porque podéis y debéis luchar por ellos. Un abrazo. Para incorporar más talento femenino al mundo de la ciberseguridad es necesario desmitificarla.
Es importante que comuniquemos mejor qué tipo de proyectos hacemos, cómo la ciberseguridad es proteger a las personas, cómo realmente la ciberseguridad es un mundo apasionante, lleno de oportunidades para todos. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias, Grant, por darme la posibilidad de estar aquí con vosotros. ¿Cómo evoluciona la presencia de la mujer en el mundo de la ciberseguridad? No tenemos más que verlo. Cada vez hay más presencia en diferentes perfiles y en eso tenemos que seguir trabajando. Visibilizar la valía y el valor añadido que aporta la incorporación de talento femenino en todos los niveles y los diferentes perfiles de la ciberseguridad es un objetivo que compartimos y en el que trabajamos día a día. Según el diagnóstico de talento en ciberseguridad en España elaborado desde INCIBE, un 18% de estudiantes en materias de ciberseguridad y un 31% de profesionales del sector son mujeres. Estas cifras nos indican que hemos sido capaces de minimizar la brecha de género existente en el sector. Sin embargo, tenemos que seguir mejorando estas cifras desde la administración pública y las entidades privadas. Actuaciones como desmitificar la profesión, quitar estereotipos, visibilizar más a las mujeres y saber que los equipos de alto rendimiento son mejores y son mixtos nos ayudarán en esta tarea.